Es un privilegio para nosotros poder compartir esta mañana junto a ustedes y poder entrar en sus hogares y llevar esta palabra de aliento, esta palabra que trae esperanza y abraza nuestros corazones, como es la palabra de Dios. Es un momento difícil, no solo para nuestra nación, sino para el mundo entero. Es ahora más que nunca cuando debemos aferrarnos a esta esperanza, debemos aferrarnos a esta fe, una fe cierta, una fe que tiene un fundamento inconmovible, como es la fe en Cristo. Hoy vamos a compartir acerca de este tema, paz en medio de la tormenta. Qué pertinente esta palabra paz, ahora en medio de tanta zozobra, en medio de un mundo que está sumergido en el temor. Esta palabra tiene tanto para nosotros, tanta riqueza de parte de Dios, como es la palabra paz. Una palabra tan corta que tiene tan solo 3 letras, pero suficientemente capaz, suficientemente poderosa para enfrentar y salir victoriosa delante de cualquier tipo de crisis, situación, salir victoriosa delante de cualquier tipo de tormenta y enmudecerla. Sin duda alguna, paz es lo que el mundo entero hoy está necesitando. Cuando vemos la Escritura, en el libro de Juan, capítulo 16 y verso 33, el Señor nos habla precisamente de que enfrentaremos aflicciones en este mundo, pero confíen en mí, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Así que yo creo que es pertinente que nos unamos en una oración llena de fe, para que nuestros corazones estén sostenidos por la paz que hay en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias porque en ti hallamos paz. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice una y otra vez que aunque en el mundo tendremos aflicciones, si confiamos en ti, hallaremos paz. Padre, que en esta hora esa paz gobierna nuestros corazones y desde nuestro interior podamos impartirla al mundo. Gracias, Señor, porque tú has puesto a la iglesia como luz y como sal de esta tierra. Y desde esa identidad y desde esa posición, Señor, recibimos e impartimos tu paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Paz en medio de la tormenta. Cuando escuchamos este título, inmediatamente nos trasladamos a esta porción de la Escritura. Mateo capítulo 8 y verso 23. Jesús había estado junto a las multitudes manifestando el poder de Dios, sanando a los enfermos, predicando el evangelio del reino. Y dice la Escritura que luego de esto subió a la barca y sus discípulos le siguieron. El verso 24 marca un giro inesperado e inicia con esta expresión, y de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Esta expresión de repente es un momento de crisis. Esta expresión de repente nos habla de algo que vino de manera imprevista, sin avisar. Es algo que alteró sin duda alguna el orden. Y cuando se desordena algo que está fuera de nosotros y en nuestro interior no hay el orden de Dios, no hay esa paz que viene como producto de la palabra de Dios que ordena y llena nuestro interior, pudiéramos en medio de la crisis perder la calma. De repente, esta expresión tiene hoy para nosotros mucho sentido. En pocos días hemos visto cómo el mundo entero se ha convulsionado delante de este virus. Las potencias del mundo, con todo su poderío tecnológico, con todo su poderío militar, financiero, no saben aún cómo vencer a un enemigo tan pequeño porque ha causado un daño tan grande en el mundo entero. Hoy, en gran parte del mundo, la gente está sumergida en el temor. Algo vino de repente, sin avisar. Algo alteró nuestras vidas, las circunstancias que nos rodean, y muchos han perdido la paz. Es tal cual como en la escena
que nos habla la Escritura. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Los discípulos estaban enfrentando una crisis que los superaba y pensaban que morirían. Pero vemos también un contraste. En la misma embarcación, pero una escena completamente distinta. Una realidad y una posición completamente distinta. El verso 24 nos dice, pero Jesús estaba dormido. Él estaba en la misma tormenta, enfrentando la misma situación, en la misma barca, pero su actitud era de descanso, de reposo, de paz. El verso 25, miren cómo sigue esta historia y dice, y ellos fueron a despertarlo y le dijeron, Señor, gritando, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Y él les respondió, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿pero qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? ¿De dónde vino la tormenta? Seguramente no sabemos responder a esta pregunta. No sabemos de dónde vino esta crisis. ¿Qué fue lo que ocurrió? Algo que de repente cambió las circunstancias. Hoy, si bien es cierto, hay algunas teorías, no sabemos a ciencia cierta de dónde vino la tormenta, la crisis que el mundo está enfrentando. Lo que sí sabemos en esta escena es de dónde no vino la tormenta. Y es que cuando atendemos la Escritura, nos damos cuenta que Jesús reprendió la tormenta. Por tanto, sabemos que esa crisis, que esa situación difícil que estaban enfrentando, no era una prueba de parte de Dios. Esa tormenta no vino del Padre, porque el Hijo no vino a hacer algo en contra de la voluntad del Padre. Él vino a esta tierra para cumplir su voluntad. Jesús no podía reprender algo que venía de su Padre, porque Él vivió en esta tierra para cumplir la voluntad de aquel que lo envió. Y esta es nuestra confianza. La Escritura nos declara, la Escritura nos da fe y testimonio de cuál es la tarea que el Padre le encomendó al Hijo. Él no vino para provocar una crisis, Él no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Juan capítulo 3 y verso 17. Miren lo que dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En este tiempo de crisis, muchas personas, aún cristianas, le atribuyen a Dios esta enfermedad y creen que Él la envió para darnos una lección. Pero la lección que debemos aprender es que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para que por sus llagas seamos curados. Dios no tiene una lección que darnos a través de una enfermedad. La lección que Él nos dio hace más de 2000 años es que la enfermedad fue vencida por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Dios no nos envía una tormenta para que sus hijos nos ahoguemos. Dios envió a su Hijo para que confiemos en Él y tengamos paz en medio de la tormenta. El coronavirus no es la respuesta de Dios ante el pecado del mundo. La respuesta de Dios ante el pecado fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por otra parte, pudiéramos preguntarnos también, ¿cómo es que alguien puede dormir en medio de una tormenta? ¿Cómo es que para algunos, a los discípulos que estaban en la barca junto a Jesús, era la ocasión en donde pensaban que iban a morir? Sin embargo, para Jesús era la ocasión para tomar un descanso. La misma tormenta puede ser enfrentada en posiciones y actitudes completamente distintas. La respuesta a esta pregunta, ¿cómo es que alguien puede dormir durante una tormenta?, es acerca de lo que gobierna nuestro interior. Si Dios y si su voluntad es la que gobierna nuestro interior, entonces no hay tormenta por fuera de nosotros que pueda interrumpir nuestra paz, que pueda robarnos el descanso.
Para los discípulos esa tormenta era su fin, pero para el Hijo de Dios era un viento fresco que lo arrullaba en medio de su descanso. Lo interesante de esto es que los discípulos tenían a Jesús junto a ellos en la barca, pero nosotros lo tenemos a Jesús dentro nuestro como vida. Ellos tenían su compañía, pero ahora nosotros tenemos su vida en nosotros. La pregunta es, si los discípulos debían tener confianza de que no se hundirían en medio de semejante tempestad, porque el Hijo de Dios estaba en su barca, ¿cuál debería entonces ser nuestra actitud? Si sabemos que no solo Él está con nosotros, sino en nosotros. Esa actitud debería llenar nuestras vidas de paz, sabiendo que Él está con nosotros, Él está en nosotros, y seguramente en medio de cualquier tempestad no nos hundiremos. Jesús podía dormir en medio de la tormenta porque aunque todo su alrededor estaba en crisis, en su interior todo estaba en paz. Él sabía que no vino a la tierra a morir en medio de una tormenta. Él vino a morir en una cruz para salvar al mundo entero. Esa tormenta no tenía la autoridad sobre él para dañarlo, así como esta enfermedad no tiene la autoridad para robarnos la paz. ¿Había alguna razón para tener miedo? Por supuesto que sí. Razones hay muchísimas para que en este tiempo, así como en la escena que acabamos de leer por la Escritura, pudiéramos nosotros tener miedo. Muchas razones humanas había muchas, pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 lo dice de esta manera. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no proviene de nuestros razonamientos, esa paz no proviene del mundo, sino que proviene de Dios. Esa paz es suficiente, es la capacidad, es la vida de Dios en nosotros, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hoy en día hay muchas razones por las cuales podríamos tener miedo. No negamos las circunstancias, no negamos la crisis, pero la paz de Dios sobrepasa toda razón, sobrepasa nuestro propio entendimiento, porque nos posiciona no en una crisis temporal, nos posiciona en Cristo, quien es nuestra morada eterna. Él es nuestra habitación y desde Él podemos estar guardados en paz. La siguiente pregunta se desprende de la anterior, y es que si no es la tormenta, ¿qué es lo que sí podría hundir a un hijo de Dios? La respuesta está precisamente en el verso que acabamos de leer antes. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que sí puede hundir a un hijo de Dios, diferente a toda circunstancia externa, diferente a toda tormenta que se levanta en contra de nosotros, son nuestros pensamientos. Un pensamiento no alineado a la mente de Cristo es mucho más peligroso que una tormenta. Un pensamiento que se levanta en el desconocimiento de Dios puede ser mucho más grave que enfrentar la mayor de las tormentas. ¿Qué ocasionó la crisis en los discípulos? Ellos venían de una jornada de milagros. Ellos sabían el poder que había en este hombre. Sin embargo, entraron en crisis. Cuando enfrentaron la tormenta, pensaban que morirían. ¿Por qué tuvieron miedo? El Señor los reprende, los exhorta y los llama hombres de poca fe. Sabemos que la tormenta causó la crisis por fuera de ellos, pero ¿qué fue lo que ocasionó el temor, el miedo dentro suyo? ¿Qué fue lo que desencadenó la crisis en su interior? Y la respuesta creo que la hallamos en esta pregunta que el Señor la hace. ¿Qué clase que los discípulos le hacen a Jesús o sobre Jesús? Miren la pregunta que ellos hacen. ¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Tuvieron miedo.
entraron en pánico, estaban a punto de sucumbir, a punto de aminalarse, se aminalaron por esta tormenta porque no sabían quién era Él. Y es que podemos estar con el Hijo de Dios, podemos entender por la Escritura que el Hijo de Dios habita en nosotros y sin embargo no llegar a conocerle. Lo que desplaza el miedo, lo que desplaza el temor de nuestros corazones es el conocimiento de aquel que nos habita. Si conociéramos quién es Él y el poder que hay en Él y la autoridad que tenemos en Él, ese conocimiento haría que nuestros corazones estén preservados en paz. Una tormenta no debería tener la autoridad de quitarnos el sueño y menos de hacernos creer que nos hundiremos. Es el conocimiento del Señor lo que nos va a mantener no solo a flote en medio de la tormenta, sino que nos va a mantener en descanso, en paz, en medio de toda tempestad. Luego, la pregunta que se desprende también de esta escritura, que pudiera formularse delante de lo que hemos leído es: ¿quiénes eran los expertos en la pesca? Los expertos en los tiempos, los expertos en el mar, en el comportamiento de la marea, sino los discípulos de Jesús. Él era el hijo de un carpintero. Sí, Él es el Hijo de Dios. Pero la profesión de sus discípulos, o en varios de ellos, era precisamente la de pescadores. Ellos eran los expertos. Y es que en medio de una crisis, en medio de una tempestad como la que estamos viviendo, como la que los discípulos vivieron en esa embarcación, muchos expertos, mucha gente que ha tenido experiencia tal vez tratando algún tipo de crisis, hoy en día no saben qué hacer. No es nuestra experiencia, no es la sabiduría humana la que nos va a dar la victoria en medio de esta situación, sino es la sabiduría de Dios en la persona de Cristo. De Él viene nuestro socorro, de Él viene nuestra paz. ¿Qué representa la barca? ¿Qué representa esta embarcación? Es una estructura humana que nos sustenta, de la cual recibimos nuestro alimento diario, nos mantiene a flote, es lo que nos permite que no nos hundamos. Esta embarcación, delante de la tempestad, empezó a hundirse. Y es que pudiéramos definir en esta ocasión como barca a todo aquello en donde depositamos nuestra confianza. Sin embargo, pudiera una tormenta hacer que esta estructura, que esta embarcación pueda hundirse. Esto debería llevarnos a reconsiderar lo que llamamos iglesia. La iglesia no es una estructura humana, no es un edificio, es un diseño divino, es un diseño celestial, a la cual nada terrenal, ninguna circunstancia terrenal puede hundir. Nuestra confianza como iglesia no está en una estructura humana. Nuestra confianza como familia de Dios no está en una casa inerte, sino está en un hogar que es levantado y sustentado por el Señor. Nuestra confianza no está en una empresa terrenal. Nuestra confianza está en un reino inconmovible. Nuestra confianza está en Cristo porque Él es quien nos sostiene con la palabra de su poder. ¿Qué era lo que no permitió que se hundiera? No fue la barca, no fue una manufactura humana, no fue una estructura hecha por hombres. Lo que impidió que ellos se hundieran en medio de la tormenta fue la fe en Cristo Jesús. Fue la fe de ese hombre que gobernó en medio de esa situación de crisis el corazón de sus discípulos. Nuestra confianza no está en lo que el hombre pueda hacer. Nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza, nuestra fe está en que Él no solo está con nosotros, sino en nosotros. Jesús ni siquiera se despertó por causa de la tormenta. Hoy hay muchos que no pueden dormir por causa de la crisis que el mundo atraviesa.
Hoy el mundo está esperando que una vacuna le devuelva la paz. Pero la vacuna para toda crisis, la vacuna para toda tormenta es la paz que proviene de Dios. No tenemos que esperar que salga la cura para estar en paz, porque la paz es la cura que el mundo necesita. La paz no es lo que viene después de la tormenta, no es el estado postrero, cuando la tormenta ya cesó, no. La paz es aquello que nos sostiene y nos permite descansar en medio de la tormenta. La paz es el gobierno de Dios en nuestro interior, desde el cual todo se puede gobernar hacia afuera. La paz es la presencia del príncipe de paz en nuestros corazones, que nos preserva y nos da la victoria cuando enfrentamos una situación adversa. Si nuestro interior está en paz, no habrá tormenta por fuera que pueda robarnos la calma. Jesús nos enseñó algo mucho más poderoso que callar a la tormenta. Él nos enseñó algo mucho más poderoso que enmudecer o que calmar a la tormenta. Él nos enseñó a estar en paz en medio de la tormenta. Él nos enseñó a mantener la calma al punto del descanso en medio de la tempestad. Isaías 26:3 es un texto hermoso. Qué pertinente es poder recordarlo, poder afirmarlo en nuestro corazón por medio del Espíritu. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es tiempo de perseverar, no de enfocarnos en la crisis, sino de perseverar enfocados en aquel en quien hemos confiado. Él guardará en completa paz nuestros corazones si nuestro enfoque, si nuestra mente está alineada a sus pensamientos. Confíen en Dios perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Él es nuestra roca eterna. Padre, que a esta hora esta palabra pudiera ser encarnada en nuestro interior. Señor, tú guardas en completa paz a aquellos, Señor, que han puesto su confianza en ti, aquellos, Señor, que perseveran en ti, en medio de la dificultad que hoy vivimos en este mundo, en medio de las aflicciones, Señor, nuestra mirada sigue fija en ti, autor y consumador de nuestra fe. ¿Cómo no confiar en ti, Señor? Si en ti, Padre, en ti, mi Dios, está segura nuestra vida en esta tierra y nuestra vida eterna. Tú eres dador de vida, Señor. Tú no nos envías una tormenta para darnos una lección. Tú nos enviaste a tu Hijo, Señor, para enseñarnos que podemos confiar en ti y en ti tenemos vida eterna. Gracias, Papá. Gracias porque en esta hora podemos conectarnos, unirnos como familia para celebrar tu palabra, para celebrar, Señor, todo lo que has hecho con tu pueblo y todo lo que veremos aún en medio de esta tormenta. Quiero pedirte que si tienes peticiones de oración, si tienes algo por lo cual debamos orar como familia, como iglesia, puedas comunicarte con nosotros, escribirnos en las diferentes redes sociales que aquí van a salir, ¿sí? Y para que pudiéramos estar en contacto, unidos a través de la tecnología, mientras llega el tiempo de volvernos a abrazar, de volvernos a juntar como lo que somos, un cuerpo, la Iglesia de Cristo. Gracias por compartir este tiempo con nosotros, les amamos, les bendecimos en Cristo Jesús.